Hola, muy buenos días, estimados estudiantes. Vamos a realizar la actividad en la cual se les va a hacer una socialización para que ustedes presenten una actividad de nivelación para la tarea número 1. Entonces vamos a comenzar con este primer punto. Ustedes van a tener un cuestionario que se les va a compartir en un correo donde también va a estar este enlace de la grabación y el enlace en el cual ustedes tienen que ingresar con su correo institucional. Por favor, es muy importante ingresar con el correo institucional para que ustedes puedan realizar la actividad de nivelación. Entonces, en esto nosotros vamos a tener unas preguntas. Van a ser 8 preguntas, las cuales van a estar distribuidas de la siguiente manera en temáticas. Entonces, se van a explicar para que ustedes puedan ver el video y después realizar como tal el cuestionario que va a estar habilitado desde el día de hoy hasta el domingo. Entonces, vamos a comenzar porque acá me van a pedir el valor del incógnito. Es como yo voy a tener la ecuación 3m menos 6 igual a 20. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Despejar nuestra variable. Entonces, cuando despejo la variable, lo que le está estorbando en este caso va a ser el 6. Entonces, ese 6 va a pasar al otro lado de la igualdad. Como está restando, el inverso de la resta va a ser la suma. Entonces, vamos a sumar. Entonces, me quedaría 3m igual a 26. Entonces, yo despejo la variable m. Como el 3 está multiplicando, va a pasar a dividir. Entonces, en este caso, me quedaría 26 dividido en 3. De acuerdo a esto, ustedes, si desean, ¿cierto? Porque toca mirar las opciones de respuestas, ustedes van a hacer la división respectiva y si ustedes dividen 26 en 3, esto me va a quedar igual a 8.66 periódico. Entonces, esta sería la respuesta que su merced va a buscar o encontrar. En la evaluación vas a encontrar un ejercicio similar. Lo único que tienes que hacer es que este valorcito va a ser diferente y tú lo que tienes que hacer es operar. Entonces ahí ya vas a encontrar la respuesta como tal. Con el ejercicio número 2, me están pidiendo a mí que encuentre el doble de un número. Entonces cuando a mí me dicen el doble de un número, sería 2x sumado con el triple de otro número. Entonces cuando a mí me dicen el triple de otro número, es una letra cualquiera totalmente diferente a la primera, que sería 3y, y esto va a ser igual a 110. Entonces ustedes tienen que buscar cuál es la respuesta a las opciones que ustedes van a tener. Tienen que mirar cuál es la que plantea la ecuación correcta. Esto con referente al punto 2 de la evaluación. Ya con el punto 3, nosotros vamos a encontrar, de acuerdo a esto, los resultados que nosotros vamos a ver acá. Nosotros vamos a encontrar, de acuerdo a esto, eh, cuando nosotros tengamos la tabla, vamos a encontrar que esto va a ser X y esto va a ser Y, para que nosotros podamos verificar que la función, la gráfica que está acá corresponde a la ecuación que está allá, pues tenemos que mirar los dos valores. Entonces, en este caso, nosotros vamos a reemplazar acá, de tal manera, para que sea mucho más sencillo, reemplazo y si al operarlo acá me da 0, pues el valor va a ser correcto. Ustedes tienen que mirar que estos valores pueden ser diferentes, ¿cierto? Estos valores que ustedes ven acá pueden que sean diferentes a los que les aparezcan en la evaluación, pero el proceso que tienen que hacer es el mismo. Entonces yo opero, 1 al cuadrado me va a quedar 1, acá me va a quedar menos 5 más 6, entonces en este caso me quedaría 1 menos 5 me va a dar menos 4, y menos 4 más 6 no es igual a 0. Entonces quiere decir que por este caso no es. Y de todas maneras, ya verificándolo con uno que no lo sea, pues vamos a saber que los valores de punto de corte no van a ser. Porque si nosotros reemplazamos acá 0, que vale y, entonces acá va a haber 3, menos 5, acá va a haber 3, más 6. Entonces realizamos el proceso respectivo. Entonces me daría 9, menos 15, más 6. Entonces en este orden de ideas, me daría 15 menos 15 y si me da 0. Entonces, en este caso, sí me va a dar, pero acá no. Entonces, me tiene que dar en los dos valores el mismo valor, el mismo resultado, para comprobar que el ejercicio es verdad, ¿cierto? Este valor que está acá
es un referente que es como por decir así, puntual a la evaluación de ustedes. Todo lo que tienen que verificar es el que está aquí. ¿Listo? Ya con el punto 4, a nosotros nos van a pedir que verifiquemos que el ejercicio que tenemos acá, que es 4x al cuadrado más 11x menos 2, me cumpla con la condición de que vaya a tener puntos de corte o cuáles van a ser los puntos de corte. ¿Cuál va a ser la solución de esta ecuación que nosotros tenemos acá? Entonces, para eso vamos a aplicar la ecuación cuadrática, esta ecuación que ustedes tienen acá. Para esto vamos a identificar que el número que está con la x al cuadrado va a ser a, el número que está con la x sin exponente, quiere decir que tenga exponente 1 va a ser b, y este va a ser c. Entonces, nosotros vamos a reemplazar en nuestra ecuación. En cada una de ellas yo se las puse por separado para poder encontrar el valor de x1 y x2. De tal manera que lo primero que vamos a hacer es descubrir cuál es el discriminante. Entonces el discriminante es la raíz cuadrada que nosotros tenemos acá. Pues en este caso, este es el discriminante para x1 y este es el discriminante para x2. Es el mismo discriminante para cada uno de ellos. Entonces, en este orden de ideas, yo voy a encontrar que b vale 11. Entonces, acá va a ser menos 4. A vale 4 y b se va a valer menos 2. Entonces me va a quedar, ¿cierto? Aquí vamos a tomar nosotros 11 por 11, entonces me va a quedar 121. Entonces acá voy a multiplicar menos 4 por 4 por menos 2. Acá como nos damos cuenta de los signos, ya me va a quedar más, ¿cierto? Y voy a multiplicar 4 por 4 es 16 y 16 por 2 me va a dar 32, ¿cierto? Entonces sumo los dos valores, me va a quedar la raíz cuadrada. Entonces acá me va a quedar 3, 5 y 1. La raíz cuadrada es 153. Entonces nosotros lo que hacemos es sacar la raíz cuadrada de 153, que esto me va a dar 12.3. Este es el mismo proceso que su merced tiene que hacer con todos los valores. Entonces reemplazan en la ecuación, van a reemplazar B, van a reemplazar A y reemplazan C. Hacen la operación, primero le van al cuadrado, multiplican menos 4 por los valores que tienen ahí, y operan y le van a sacar la raíz a ese resultado. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar en x1, entonces menos b, pues sería menos 11, entonces más 12.3 sobre 2a, entonces en este caso sería 8, porque 2a sería 4, 2 por 4, entonces por esto me da 8 este resultado que tengo acá. Y x2 va a ser el mismo valor, pero acá con menos. Acá ya sabemos que va a ser menos 11, menos 12.3 sobre 8. Es de tal manera que nosotros realizamos la operación, que sería menos 11, ¿cierto? Menos 12.3, entonces acá me daría 1.3 sobre 8, y acá como son signos iguales, pues yo lo que hago es sumar, entonces me quedaría 23.3 sobre 8, realizo la respectiva división, entonces esto me daría acá 0,16 y acá realizaría la operación, que me quedaría 23.3 dividido en 8. Entonces me daría 2.9. Entonces estas serían las respuestas de x1 y x2 de la ecuación que yo tengo ahí. Entonces esto es lo mismo que tú tienes que hacer para determinar el valor del punto 4. Con respecto al punto 5, a mí me dicen que yo tengo que resolver esta inecuación. Entonces, ¿por qué la llamamos inecuación? Porque tiene este signo de orden. En cambio de tener un igual, va a tener un mayor igual. En este caso va a ser mayor. Cuando yo tengo este símbolo, yo ya sé que me están hablando que el intervalo va a ser abierto. ¿Qué quiere decir esto? Pues se maneja este símbolo, que vamos a hablar de pareja ordenada con paréntesis, y si yo los voy a ubicar en la recta numérica, como es abierto, tiene que ir de esta manera. Y eso es lo que vamos a hacer.
Entonces yo voy a tener 5y menos 8 menor o igual a 36. Entonces lo que hago es despejar, lo mismo que la ecuación. Paso primero el que está sumando o restando. Entonces sería 5y menor o igual a 36 más 8. Entonces hago la operación de 36 más 8. Entonces esto me va a dar 5y va a ser mayor o igual a 44. ¿Cierto? Entonces, como está multiplicando, paso a dividir. Entonces va a ser 44 dividido en 5. ¿Cierto? Entonces esto me va a quedar que y va a ser mayor o igual a 8.8. Pues este sería el resultado. Si llegamos a, o nos llegan a pedir a nosotros un paréntesis, una coordenada, como tiene que ser mayor, entonces va a ir abierto, va a ir coma infinito positivo en intervalo. Y como tal en recta, ¿cierto? Nos paramos en 8.8, es abierto, y vamos a tomar todos los valores mayores a ese valor. Entonces esas serían las dos representaciones, ¿listo? De acuerdo a este punto de valor absoluto, ¿cierto? Vamos a tener en cuenta las propiedades de valor absoluto. Entonces, cuando yo tengo las propiedades de valor absoluto, yo voy a tener lo siguiente. Yo tengo que identificar que van a haber dos ejemplos de valor absoluto. ¿Cómo nosotros podemos ver las propiedades de valor absoluto? Entonces, de acuerdo a esto, van a haber dos signos, uno que va a ser mayor y otro que va a ser menor. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que tener en cuenta que esas propiedades van a tener unas características como tal. Entonces, ¿cuáles son las características que yo voy a tener? ¿Cómo las voy a utilizar? Entonces, de acuerdo a esto, a mí me dicen que el valor absoluto de X, cuando es mayor a A, ¿cierto? Que yo voy a tener acá que X va a ser menor a menos A, una unión con X tiene que ser mayor a A. Esa va a ser la propiedad que vamos a hacer. Entonces, esto que está acá va a ser A, perdón, va a ser X, y esto que está acá va a ser A. Es como me queda. Yo tendría que 3x más 6 para poder destruir ese valor absoluto va a ser menor a 12 y 3x más 6 va a ser mayor a 12. Entonces acá despejamos. Entonces me va a quedar 3x va a ser menor a menos 12 y este 6 que está es sumando, le aplicamos el inverso de la suma que es la resta. Acá 3x, perdón, va a ser mayor o igual a 12. Entonces acá lo mismo, que lo que va a cambiar es el menos 12, perdón, acá es 12, ese menos 12 que nosotros tenemos acá. Entonces acá nos va a quedar 3x, va a ser menor a menos 18 y 3x va a ser mayor a 10. De tal manera que yo lo que voy a hacer es despejar ese 3, entonces x va a ser menor o igual a 18 sobre 3 y x va a ser mayor a 10 sobre 3. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es coger 18 dividido en 3, entonces acá va a quedar menos 6, todo esto lo estamos hablando con la unión, ¿cierto? Y acá nosotros vamos a encontrar que 10 dividido en 3 va a ser mayor o igual a 3.3. De acuerdo a esto, nosotros vamos a obtener la respuesta, como acá me están diciendo que x va a ser menor a menos 6, entonces yo voy a tener que como es un intervalo abierto, entonces yo me voy a parar en menos 6 y va a ir hacia menos infinito negativo, ¿cierto? Y acá va a ser mayor, entonces me paro en 3,3 abierto y voy a ir hacia más infinito positivo. Si yo hago una recta numérica para poder identificar estos valores, yo voy a encontrar que acá va a estar abierto menos 6, voy a ubicar acá el 0, acá va a estar 3.3 y estos valores van a ir hacia allá y estos valores van a ir hacia allá. Entonces ahí queda contestar la pregunta sobre el ejercicio 6.
De tal manera que acá vamos a hacer lo siguiente. En el ejercicio 7 y 8 tenemos esta ecuación. Ustedes van a escoger un dígito, ¿cierto? Ese dígito que van a escoger, ahí ya ustedes se los van a proponer en la guía. En la guía ustedes van a tener un dígito que de esta manera le dicen que ustedes tienen que tomar captura de pantalla. Esto lo tienen que hacer en una hojita y subirlo ahí. Entonces, ese asterisco que aparece ahí es lo que les va a aparecer a ustedes. Entonces, en la hojita ustedes cambian ese asterisco por un dígito. Ese dígito se dice que ese tiene que ser diferente a 0, ¿cierto? Y ustedes pueden poner el dígito que ustedes quieran. Recuerden que los dígitos van del 1 al 9. Entonces, de tal manera, yo escogí el 3. Entonces, en esta forma, lo que nosotros hacemos es despejar de tal manera que cuando despejamos, nosotros vamos a encontrar la siguiente característica, ¿cierto? Acá, como tenemos un sistema de 2 por 2, tenemos dos ecuaciones, tenemos que ver lo siguiente. La ecuación 1 y la ecuación 2. Entonces, acá voy a tener x más 3y igual a 3, ¿cierto? Y acá voy a tener 7x menos 3y igual a 3. Entonces, de tal manera, acá nos va a quedar algo muy sencillo. Lo que tenemos que buscar es cancelar las letras que me queden con el mismo coeficiente, pero con diferente signo. Entonces, en este caso ya tenemos las variables de esa manera. Lo que tenemos que hacer simplemente es operarla. Entonces, acá x más 7x me quedarían 8x. Recordemos que acá siempre va a haber un 1 imaginario y lo sumamos. Y 3 más 3 me da 9. Profe, ¿qué pasa con la y? Yo tengo 3y menos 3y, esto va a ser igual a 0. Quiere decir que se me va a cancelar. De tal manera que yo despejo la variable, entonces me va a quedar 9 sobre 8. De tal manera que si yo tengo 9 sobre 8, x va a ser igual a 1,125. Ese tendría que ser mi resultado de primera variable, ¿cierto? ¿Cómo hago para saber el resultado de la segunda variable? Entonces, yo voy a tomar la variable que me dio, que en este caso es x, y la reemplazo en la ecuación más sencilla. ¿Cómo así que en la ecuación más sencilla? O la más fácil, vamos a poner. Entonces, en este caso, tú la puedes reemplazar en la ecuación 1 o en la ecuación 2. La ecuación 1 es la más facilita, entonces vamos a reemplazar en la ecuación 1. Yo tengo x más 3y igual a 3. Entonces, a mí x me dio 1,125. Entonces, ¿dónde está la x? Yo voy a poner el valor de 1,125. De tal manera que despejo, entonces me va a quedar menos 1,125. Entonces hago la operación respectiva, 3 menos 1,125. Entonces 3y va a ser igual a 1,875. Entonces y va a ser igual a 1,875. Ese 3 que está multiplicando pasa a dividir. Pues ese resultado que me dio lo divido en 3. De tal manera que y va a ser igual a 0,625. Con esto, ¿ustedes qué tienen que hacer? Ustedes toman un pantallazo, porque esto lo van a hacer en un documento, en una hojita, y lo solucionan de esta manera, toman el pantallazo y lo van a subir como tal. En el ejercicio 7 te va a pedir que en la parte superior de la pantalla usted debe escribir su nombre y su número de identificación. Quiere decir que acá yo voy a escribir el nombre mío, por ejemplo. Entonces yo voy a escribir Alejandro Tangarife, escribo mi número de identificación, ¿cierto? Y simplemente la foto es cambiando el símbolo. Entonces acá. Y la segunda foto, el ejercicio 8, resolviendo esto. Entonces ya con esto ustedes envían el documento y quedaría todo realizado, estimados estudiantes. Muchas gracias.